Los ministros de la palabra, creemos que Dios por medio del Espíritu Santo ha constituido ministros de la palabra. El ministerio de la palabra no se adquiere por herencia, transferencia o encargo de hombre alguno, sino por un llamamiento divino para un ministerio específico. Este llamamiento tiene signos visibles y es reconocido por la iglesia. El Señor ha provisto de ministerios según los principios espirituales para la edificación y perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son especiales y diferentes en función, pero no tienen jerarquía entre sí. La base bíblica es Efesios 4:11. Efesios nos habla ahí de la unidad, pero en medio de todo ello nos está hablando de los ministerios. Vamos a continuar en la próxima que vemos. El llamado al ministerio marca la diferencia sobre cualquier oficio o profesión que se pueda desenvolver en esta tierra. Las personas pueden tener vocación para ser médico, enfermero, profesor, etcétera, ¿no? Pero este llamamiento al ministerio es diferente de tener una vocación de servicio, de trabajo. Porque este llamado viene de parte de Dios para la persona, no por calificaciones personales, sino sencillamente porque Dios quiere llamar a tal persona, soberano. Ahí nosotros no podemos interferir, vamos a decir. Dios puede llamar a un iletrado y le da un ministerio de poder, de señales, de milagros. Y él tiene todo el derecho de tener su credencial. No podemos limitarlo. Segundo, el llamado es al servicio, no al beneficio. En este tiempo que estamos viviendo, yo tengo mis criterios personales como maestro, ¿no? Respeto lo que también tienen los otros maestros teólogos. Se está convirtiendo ya el llamado al beneficio. O sea, más se enfatiza el beneficio del ministerio que el servicio. Ese es el problema. Y entonces la iglesia está siendo golpeada porque cuando alguien entra al ministerio por el beneficio, entonces va a moverse en esa dirección y va a hacer cosas. Pues no le importa maltratar a la iglesia, no le importa, permítame decirle con franqueza, ¿no? Apoderarse de los bienes de la iglesia, el terreno de la iglesia, por el derecho. Vamos a decir, yo tengo el derecho, aquí he servido 30, 40 años en esta iglesia, tengo el derecho. Es que le llamó entonces la institución o esa iglesia local. A nosotros nos ha llamado el Señor para servirle. Y si viene una recompensa económica, lo recibamos con gratitud, no por derecho, sino porque la iglesia reconoce nuestro ministerio y nos brinda ese beneficio económico. Entonces, esa es la clave de los ministerios que debemos redireccionar en este tiempo. Los ministros, todos los 5 ministerios, son clave para la salud moral de la iglesia. Así es. Entonces, no podemos, vamos a decir, llevar a la gente más allá de lo que nosotros hemos crecido en santidad, en responsabilidad. La gente va a ir hasta donde nosotros hemos avanzado como pastores. Entonces, es un desafío el ministerio. La sanidad divina es un tema bien conocido porque esto es lo que nosotros practicamos, ¿no? Pero vamos de frente a lo que vamos a comentar. Yo creo que Dios sigue sanando por su misericordia a los enfermos. Entonces no es que se acabó los dones de sanidades. No, sigue vigente los dones de sanidades, porque su misericordia sigue vigente de nuestro Dios, ¿no? Los dones espirituales equipan a la iglesia para ministrar sanidad del cuerpo y del alma. Es decir, la iglesia está llamada a ministrar esas necesidades, ¿no? Y por eso lo equipa. Entonces, ahí hay ministerios que el Señor levanta. No todos van a tener el mismo ministerio, desarrollos, vamos a decir, ¿no? Hay variedad. Dios se mueve así, en esa unidad de la iglesia. Pero la iglesia en sí debe
ministrar a la gente sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Tercero, en estos últimos tiempos habrán enfermedades muy raras. La ciencia médica está inventando nombres nuevos para las enfermedades. Y son enfermedades muy complicadas, cuyo origen es el alma que está enferma, o el imperio maligno que ha intensificado su lucha por maltratar a la humanidad. Frente a eso, solamente una iglesia llena del Espíritu Santo podrá atender esas necesidades. En este tiempo se va a manifestar mucha gente poseída por el maligno, porque se están metiendo. La gente se mete al mundo del ocultismo como juego, así, ¿no? Es por la tabla de Ouija. Muchos alumnos han sido poseídos por el enemigo. ¿Y quién han ido a intervenir? Pastores, porque esto no lo arregla otra ciencia, sino liberación en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Eh? Entonces, la iglesia debe ser una comunidad sanadora. ¿Eh? La segunda venida de Cristo es un tema muy desafiante para estos tiempos. Creemos que Cristo retornará en forma invisible para llevar a su iglesia antes de la gran tribulación. Esta es nuestra doctrina, ¿no? Es nuestra doctrina, que va a haber un arrebatamiento, ¿no? Pero también la segunda fase dice, Cristo vendrá por segunda vez en forma visible y gloriosa como Señor y Juez. Esa es la segunda fase de la venida de Cristo, ¿no? Así que esto tenemos que contemplar, hermanos, que hay diferentes escatologías, ¿no? De mencionar cada uno de ellos sería volver a estudiar el curso de escatología. Pero lo que para mí, esa figura está bien clara. La iglesia camina y llega el rapto, el arrebatamiento, y comienza la gran tribulación. Ojo, 7 años. No es tribulación 3 años y medio, porque la profecía es una semana, significa 7 años. De ahí, entonces, Jesucristo viene a la tierra a reinar, comienza el milenio. Y después de eso, entonces, ya la eternidad. Ahí tenemos que... Es importante que nuestra escatología afecta nuestra cosmovisión. Es decir, cómo nos movemos en esta tierra afecta nuestra escatología. Si no estamos bien fundamentados, las cosas que van a suceder en el futuro, revelados por la palabra, no inventados por sueños, visiones, entonces nuestro proceder en esta tierra no va a ser estable, firme, como el Señor espera. Así que por eso es importante que podamos tener bien claro cuál es la agenda de Dios acerca de los acontecimientos futuros. El siguiente. El reino milenial de Cristo es un reino sobre la tierra, ¿no? Es decir, ¿no? Eso es literal 1000 años, horas hombre, años hombre, donde el Señor está tratando a Israel, desde la gran tribulación, ya está tratando a Israel como su pueblo particular, especial, ¿no? Pero necesita, vamos a decir, ejercer ese gobierno de 1000 años en esta tierra. Pero vamos viendo que ahí no queda, sino que más adelante luego viene ya terminando el milenio, viene el juicio final. Siguiente. El juicio final, que habrá el juicio de los pecadores. Después del milenio, los creyentes son juzgados después del arrebatamiento. Los pecadores son juzgados después del milenio. ¿Ah? Así que ese es un juicio de condenación, sencillamente para que cada pecador reciba el castigo que se merece, porque hay grados de castigo en el infierno. Así que no podemos ignorar que es necesario ese juicio. Y de ahí vienen los cielos nuevos y tierra nueva, donde será nuestro hogar celestial. También en esto hay discusión, ¿no? Si va a ser esta tierra renovada, purificada, o será otra creación.
Pero la cosa que dice el Señor que va a presentarnos cielo nuevo y tierra nueva, donde las condiciones de esta tierra van a ser diferentes. Este mundo, vamos a decir, va a ser trastornado de una forma diferente. Y ahí gozaremos de una comunión plena con el Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador. Serviremos a Cristo de alguna manera o forma, no sé cómo, pero vamos a servir una eternidad en el cielo. De estos tres temas tenemos que pensar. Aquí algunas reflexiones, hermano. El milenio es un anticipo de lo que será el cielo. O sea, con el milenio, que es donde va a haber, dice, tranquilidad, paz, la gente va a volver a su vigor natural, va a vivir 900 años y todo eso. Este será un anticipo. ¿Por qué el Señor ha planificado el milenio, no? ¿El milenio mira hacia el pasado, al huerto de Edén, o mira hacia el futuro, no? Se nos enfoca diciendo, esto es solamente una introducción, lo que van a disfrutar en la eternidad es más grande. O el milenio es mirar hacia el pasado, al huerto del Edén, y decir, mira lo que se perdieron. Lo que se perdieron, mira la tierra sana, los animales también. El león no necesita devorar animales, sino va a comer, dice, pasto. El milenio nos hace ver hacia atrás y decir a la raza humana, por causa del pecado, es que no han disfrutado de toda esta bendición, o nos hace mirar hacia el futuro. Para decir, mira cómo va a ser el futuro. Si aquí en el milenio nomás es tanta bendición, ¿cómo va a ser en la eternidad? Eso necesitamos pensar. Eso necesitamos pensar. Porque hay un potencial que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces, hay diferentes posiciones en este caso. Pero ¿qué importancia tiene el milenio, no? Hacerlo con 1000 años. No podría comenzar de una vez la eternidad, pero a Dios le ha placido que la gente experimente, así gente natural, con sangre, carne y hueso, experimente lo que es la bendición cuando Cristo reina en tierra. Así, en esta tierra, esa bendición, y Satanás es atado. Así que hay que reflexionar sobre esto, hermano. Cada uno va a tener su posición. Esto es para lanzarlo también a pensar, ¿no? El juicio final es expresión de su justicia, porque no lanza a un pecador. Ya Dios sabe que ese hombre está condenado al infierno, pero ¿por qué? Lo trae de nuevo al juicio, le presenta su vida y lo juzga y lo manda al lago de fuego. Es porque las cosas de Dios lo hace todo justo, cabal. O sea, para que ningún pecador pueda decir, a mí Dios me mandaba injustamente. O sea, a mí me condenaron por un chisme, por una acusación a alguien. No, ese juicio será recto y justo como es el Señor. Y aquí vemos a veces solamente los elementos espirituales, pero yo creo que si la Biblia habla de libros, entonces hay un desarrollo de justicia, así como hay antecedentes, ¿no? En las cortes humanas, los pecadores, sus antecedentes van a estar intactitos, y por eso lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. En cambio, nosotros, cuando hemos sido justificados, nuestros antecedentes desapareció por la sangre de Jesucristo. El cielo y el infierno son realidades aceptadas mentalmente por el cristianismo, pero poco creídas de corazón. Nosotros hablamos con frialdad, hablamos el cielo. Del infierno también hablamos con frialdad. Así mentalmente hablamos, pero son poco creídos de corazón. Si usted pensara, mira, ese familiar que no conoce a Cristo, y es tu familiar cercano, a ti te hace caso, te escucha, de repente es tu menor incluso, pero no tiene a Cristo en su corazón. ¿Has pensado que está abierto, vamos a decir, las posibilidades que se va a ir al infierno? No podemos ser indiferentes ante eso. Nuestro corazón no se conmueve al pensar que se va a ir al infierno. Ya se va a convertir, y si alguna vez vendrá. Pero si creyéramos de corazón la realidad del cielo y el infierno,
no dormiríamos tranquilo hasta verlo convertidos a Cristo. Esa es la realidad. Por eso yo digo, pues, el infierno y el cielo lo creemos con nuestra mente, así, con ese aspecto, vamos a ir así como conocemos cualquier concepto de esta tierra, matemáticas, de palabra, vocabulario, así, lo aceptamos mentalmente, pero nuestro corazón no es sensible a las realidades del cielo ni a las realidades del infierno, que lo describe, Jesucristo lo describe así bien claramente. Hermanos, esta es la doctrina también que tenemos que rescatar. Por eso, hermanos, hay que reafirmarnos en nuestra fe en el Señor. Lo que Dios nos ha dejado escrito, eso el Señor lo va a hacer. Y siempre vamos a poner en alto, hermanos, que cuando Dios da una palabra, compromete su naturaleza. Él es verdad. En cada promesa está comprometido su verdad. En cada advertencia también está comprometido su verdad. Si no, no sería Dios. Por eso, Dios hace las cosas justas y rectas. Así, mis hermanos, esto es para reflexionar y que Dios nos ayude. Muchísimas gracias por su atención. Creo que... Amado Pastor Terry, Ya. Que nos dice... Bien, nos dice que en el último párrafo de nuestra doctrina de la Trinidad se menciona Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, aquí está dando más que todo, creo, como una recomendación que dice usted, pastor, dando la idea de que son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿No sería más correcto decir Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Muy bien, pastor, ahí está la primera pregunta en cuestión de terminología. A ver, ¿hay audio? Ah, sí. Son expresiones doctrinales para poder decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos en el mismo nivel. No creo que vamos a decir, se puede pensar en tres dioses, ¿no? Porque la Trinidad es como si no es la naturaleza esencial de Dios, es uno, Dios es uno, pero lo que vemos es la manifestación de ese Dios en tres personas, como dice la teología, ¿no? Ninguno es más Dios ni menos Dios. No Jesús, porque ha venido a esta tierra, se ha sido revestido de la naturaleza humana, entonces va a ser menos Dios. Pero sí se llevó de esta tierra, ¿qué se llevó? Un cuerpo glorificado y un alma humana. Jesús ahora tiene un lugar en el cielo. Entonces, hasta ahí puede ser mi respuesta. Bien, gracias, pastor. Sí, de repente yo también acotar algo en la pregunta que hizo uno de los pastores de la región de la zona de Huaral, sino que la forma como la expresión, ¿no? Que dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o decir solamente nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se puede usar esa forma, las dos maneras, no habría problema. Parece que esa es la intención del pastor que está preguntando. Pero también caeríamos en la doctrina de los unitarios. Cuando no aceptamos la Trinidad, entonces caemos en la doctrina de los unitarios que le dan el énfasis que son uno y los demás son nombres sencillamente. Hasta Mateo 28, ¿no? Cuando dice ahí bautizarás en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, pero son nombres del único Dios. Entonces tenemos que también la doctrina decir, ¿no? El Padre no es el Hijo. El que murió en la cruz del Calvario no fue Jehová ni el Espíritu Santo. ¿Quién murió? Jesús. Entonces, se tiene que hacer esa diferencia entre las personas, pero esencialmente es uno. Uno son. Amén. Gracias, pastor Terry. Entendido. Bien, aquí también hay otra pregunta que nos dice que en los últimos tiempos no se está usando en las iglesias pentecostales, se menciona a la Trinidad diciendo vamos a glorificar, por ejemplo, ¿no? Al Padre, al Hijo
y al amado Espíritu Santo, como que se le da más preeminencia al Espíritu Santo. ¿Es eso correcto? Es la pregunta. La Biblia nos dice que nuestra oración debe ser al Padre. Jesús también dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice, ¿no? Pero también podemos tener comunión con Jesucristo, es decir, hablarle a Él. Podemos tener comunión con el Espíritu Santo, hablarle a Él. Pero por la palabra, nuestra oración siempre es al Padre. Ojo, no es a los ángeles. Hay algunas personas que ya están orando a los ángeles. No, nosotros oramos al Padre que envía ángeles, es otra cosa. Y si alguien, vamos a decir, enfatiza una palabra, yo creo que no es una cuestión doctrinal, vamos, sino sencillamente es que quiere expresarle, ¿no? En ese momento su sentimiento, ¿no? Hacia el Espíritu Santo, que es una persona. Yo creo que no se va a resentir el Padre y Jesús, ¿no? Que a Él solo le ama y nosotros no nos ama. Muy bien, gracias, pastor. Creo que sí, creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Son formas de expresión que no tiene que ver más con doctrina. Creo que hay momentos de uno le dice, te amo, Padre, te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo, ¿no? Y creo que Claro. eso se entiende, no estamos cometiendo ninguna herejía. Gracias, pastor, por la aclaración. Bueno, aquí hay otra pregunta referente a los dones del Espíritu Santo. Nos dice que existe el don de interpretación de lenguas, ¿no? Pero a ver si hay diferencia, es la pregunta, ¿no? Y yo la estoy transmitiendo. ¿Hay una diferencia entre interpretación de lenguas y traducción? Si es así, si hay la diferencia, ¿cuál es? ¿No? Ya. Los dones, así de cajón, son sobrenaturales. O sea, los 9 dones de 1 Corintios 12 son sobrenaturales, por obra del Espíritu Santo. Y la traducción es por esfuerzo humano. Aprendiste ese idioma, entonces lo puedes hacer. Hasta un impío puede traducir, ¿no? Pero en cambio, cuando es interpretación de lenguas, quiere decir que es la operación del Espíritu Santo que le da el entendimiento para decir, lo que está hablando esa persona es esto. Aunque no conozca el idioma que está hablando la persona, pero él recibe el mensaje. Y es sobrenatural. Pues no es natural y perfeccionado por el Espíritu. No es. Los dones son manifestaciones absolutas del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor. ¿No? Si bien creo que una pregunta clara, que la entendemos, pero igual respetando las preguntas, que hay ciertas dudas, ¿no? Y de hecho vemos ahí, de repente acotando un poquito, que cuando el Espíritu Santo cayó en la fiesta del Pentecostés, mucha gente que no sabía el lenguaje, ¿no? De los otros países, hablaban y la gente lo entendía, ¿no? ¿Y en qué momento aprendieron esas lenguas? Lo entendemos que vino por el Espíritu Santo, ¿no? No es algo que se aprende de repente, ¿no? A través de un curso acelerado, en fin. Muy bien, gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta también que dice así: ¿todos tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestro ser? Bueno, ahí hay una pregunta, es que hay una intención ahí en medio, ¿no? ¿Todos tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestro ser? Todos o todos los creyentes serían. Claro, es una pregunta así, tal como está, no quiero, por eso digo, no sé cuál es la más allá, de hecho, supongo que es para la iglesia, ¿no? Claro, sí, en los creyentes sí está. Desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo está. Esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no tenemos la naturaleza de Dios, no somos hijos, ¿no? Pero las manifestaciones, las obras del Espíritu Santo pueden ser en diversos grados. Vamos a decir, según la experiencia, cómo va avanzando, su madurez espiritual, su santificación, va a tener diversas manifestaciones, experiencias con el Espíritu Santo. Eso sí puede ser diferente. Y cuando hablamos de servicio, el servicio a las personas, también un servicio podemos hacerlo en nuestra naturaleza humana. Sencillamente ayudar a alguien, darle
plato de comida, algo así. Pero hay servicios que se necesita, decir, el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, en caso de sanidades, liberaciones, ahí ya no funciona la capacidad humana. Entonces tiene que estar operando el Espíritu Santo en la persona, en el instrumento que va a orar por la otra. Así. Amén. Gracias, pastor. Bien, aquí tenemos otra pregunta y es respecto a la Trinidad. ¿Es bíblico la palabra Trinidad? ¿Y de dónde viene esa palabra? Es bíblico. Lo que me está queriendo decir es que si está en la Biblia, no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero la enseñanza general, entonces llegó a manifestarse de tal manera tan clara que se puso este nombre de la Trinidad. Es un nombre que se le ha dado a una doctrina, la Trinidad, pero no está en la Biblia. Así también como en la Biblia no está DNI. No está en la Biblia DNI, todos usamos DNI, ¿sí o no? Así es. Sí, también hay palabras que no están en la Biblia, pero por la enseñanza general sabemos de que se está refiriendo a la Trinidad. Amén, correcto. Gracias, pastor. Bien, mientras ahí todavía se están haciendo algunas preguntas, de pronto yo quisiera hacer una pregunta aquí, pastor, ya que se está escribiendo aquí la última pregunta y animo a los demás pastores que puedan hacer. Hoy en día se escucha a muchos predicadores, ¿no?, de estos tiempos actuales, pues, que hablando, diríamos, que tienen una nueva revelación, ¿no? Vamos a tener, Dios me ha hablado, tengo nueva revelación. Cuando sabemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios y dentro de la enseñanza usted mencionó que dentro de nuestra declaración de fe, lo tomé en cuenta eso, que la Biblia contiene toda la revelación. Entonces, ¿es correcto, pastor, decir que tengo nueva revelación, ¿no? O tengo revelación de Dios? ¿Es correcto, es cierto? ¿O qué término se debería dar en todo caso, ¿no?, cuando se quiere dar algo nuevo? Lo que sería más práctico diferenciarlo con iluminación. Nosotros ahora los creyentes tenemos la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya está escrito en la Biblia. Pero los escritores sagrados, ellos tuvieron revelación, porque Dios les reveló algo que ellos no podían por su esfuerzo humano investigar, analizar, ¿no? Entonces Dios lo reveló para que escriban en la Biblia y sea parte de nuestra doctrina. Pero nosotros, ¿qué recibimos de Dios? El Espíritu Santo nos ilumina para entender esas grandes enseñanzas que hay en la Biblia. Eso sería lo más adecuado, ¿no? Aunque el apóstol Pablo también habla de revelación, pero él habla en el sentido, dice, a mí no me enseñó hombre alguno, sino dice que lo recibí de parte de Dios, ¿no? ¿Cuál es el evangelio de la gracia salvadora? O sea, unas lecciones que no le dio Dios a Pedro, que vamos a ir bien destacado entre los discípulos, pero le dio al apóstol Pablo. Esa es una revelación y por eso no aprendió de hombre alguno. Pedro no le enseñó de la salvación en Cristo a Pablo. Más bien Pablo tuvo que enseñarle a ellos. Entonces, eso es revelación para que quede escrito. Ahora, ninguna manifestación en esta tierra del Espíritu Santo va a tener una categoría, vamos a decir, de más autoridad que la Biblia. No, la Biblia está por encima de toda manifestación del Espíritu en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque pasa por un instrumento, por un vaso humano. Y es ahí donde podemos nosotros fallar en entender la dirección de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Entendemos entonces que ya la Biblia tiene toda la revelación de Dios y en todo caso, ¿no?, es la iluminación que le da el Espíritu Santo para poder descubrir, ¿no?, esas verdades profundas que Dios tiene en esa palabra revelada en la Biblia, ¿no? Entendemos eso. Bien, gracias, pastor. Aquí también hay otra pregunta referente a los dones. Dice que si en una iglesia no hay alguien que tiene el don de, diríamos, de hablar en lengua, necesariamente dice debe haber
un hermano que interprete para saber así qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Por medio de esos hermanos. Bueno, está entendible la pregunta, pastor. Sí, sí, las lenguas, yo puedo decir, tienen dos usos. El uso devocional, que oras en tu casa, vamos a decir, ahí puedes orar lengua todo lo que quieras. Esa es la línea directa al cielo, al tercer cielo. Pero puedes orar también en tu castellano. Esas son las lenguas devocionales. El apóstol Pablo recomienda no usar lenguas en la iglesia, dice, porque hasta nuestra oración debe enseñar a otro. O sea, cuando tú estás orando en castellano, otro te escucha, está aprendiendo a orar, dice. Y otro de repente dice, amén, sí, yo también necesito eso. Está siendo de bendición porque hablas en castellano. 1 Corintios 14 es toda una enseñanza ahí. De modo entonces que dice, ahí está instruyendo, si van a hablar en lenguas, también que haya intérprete, es decir, que funcione el don de interpretación para que pueda llegar a la iglesia un mensaje de profecía. Pero eso está diciendo entonces que ya no son las lenguas devocionales. Estas lenguas ya está trayendo mensaje de parte de Dios para la iglesia. Ese es el otro uso de las lenguas, que puede Dios usar a una persona solamente para hablar en nuevas lenguas, en mensaje, pero otra persona interpreta esas lenguas. Y ha sucedido que el Señor le puso en uno el mensaje, y él dice, esto es Señor, confirma, lo estaba dudando, pensando, y el mismo mensaje le dio a otro. Y él, como confió, dice, soltó la interpretación, y era justo lo que yo recibí, dice, eso entendí. Mira, porque hay interpretación de lenguas. Como te digo, todo esto es sobrenatural. No es que trates de escuchar, a ver, ¿qué está tratando de decir? Con tu intelecto humano tratando de interpretar. No, es un mensaje que llega al corazón, que entiendes, eso está hablando en nuevas lenguas, ¿no? Amén. Amén, pastor, gracias, ¿no? Entendemos, gracias, entonces, que el don de lengua es una manera personal, como dice la Biblia, ¿no? Se edifica a sí mismo, pero también el de interpretación es un provecho mayor para la iglesia, ¿no? Y bueno, son dones que Dios opera, y gracias, pastor. Bien, aquí hay otra pregunta, ¿no? Dice, si uno no habla en lenguas, ¿tiene el Espíritu Santo? Gracias a Dios que la salvación es por gracia. Si la salvación fuera por Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos no irían al cielo? Estaríamos preocupados de evangelizar a los de Alianza Cristiana, a la Iglesia Evangélica Peruana, a los bautistas, hermanos. Tendríamos que ganar todas esas almas para Cristo. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que plantear bien la doctrina. Si yo digo, vamos a decir, que se tiene que hablar en nuevas lenguas para ser salvo, para que el Espíritu Santo esté en mi vida, entonces tengo un campo evangelístico en mis hermanos que no hablan en lenguas. Yo creo por gracia, Efesios capítulo 1 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es la garantía de que somos hijos de Dios. Pero el revestimiento de poder, que es, ¿no?, bautismo en el Espíritu, todo eso, ¿no?, derramamiento del Espíritu, eso es para servicio. Y ahí es donde el Señor le concede lenguas, nuevas lenguas, ¿no? Amén. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Allí nomás de paso, dice, ¿cuál es la diferencia entre bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo? Es otra pregunta, pastor. Enfatizar en la realidad de que el Espíritu es una persona. Es una persona. Habita en tu corazón. ¿Nosotros qué tenemos? El Espíritu de Cristo. Por eso decimos, Cristo vive en mi corazón. Eso es. Entonces, ahí estamos hablando ya del Trino Dios operando en la salvación. De modo entonces que cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu en nuestra vida, una obra. Es decir, que el Espíritu va tomando control de nuestra vida, ¿no? Algunos aspectos más, va gobernando. Y la llenura del Espíritu Santo es que
es otra manifestación del Espíritu. Es la misma persona que está en tu vida, pero ahora que está en un gobierno mayor en la vida del creyente. Por eso dice, es lleno del Espíritu Santo, es gobernado por el Espíritu Santo. Ahí está. Y ese hombre entonces discierne, entiende la dirección de Dios hasta en las cosas más sencillas, ordinarias de la vida. El Espíritu le guía. ¿Por qué? Porque él está gobernado por el Espíritu Santo. Esa es la plenitud. Ojo, no podemos evaluar solamente por las maravillas, señales que acompañan, sino por la comunión que tiene de entender la dirección del Espíritu Santo. Esa es llenura. Y entonces, claro, naturalmente va a ocurrir los milagros. Es como decir, es parte de la bendición de ser guiado por el Espíritu. Te guía una persona, una situación que naturalmente, si tú estás caminando en tu vida, pero porque eres gobernado por el Espíritu Santo, tus deseos ya no son los deseos tuyos, sino los deseos del Espíritu Santo sobre tu vida. Y andas en esa dirección. Y es ahí donde suceden las maravillas, las cosas de Dios. Pues. Estás al servicio de Dios. Pero no es recibir fracciones, hay que tener cuidado. Porque algunos no saben plantear la doctrina pentecostal. Desde cuando recibimos la salvación, tenemos un poquito del Espíritu. Recibimos bautismo del Espíritu Santo, un poco más ya tenemos. ¿Ya? Cuando ya recibimos la llenura, ya tenemos todo del Espíritu. Entonces ya estamos hablando ya en los símbolos del Espíritu. Los símbolos, el agua, el fuego, todo eso. No, es una persona, el Espíritu Santo. Eso es. Y esa plenitud del Espíritu Santo va a ser de acuerdo a tu rendimiento. ¿Cuánto te rindes ante Dios? Y estás dispuesto a hacer su voluntad. Entonces viene la plenitud del Espíritu Santo como experiencia. Ojo, estas manifestaciones son experiencias que pasa el creyente, ¿no? Amén. Amén. Gracias, pastor. Entendemos. Gracias por la explicación. Aquí hay otra pregunta también que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre palabra de ciencia y palabra de sabiduría? Necesitan un curso de neumatología, necesitan. Bueno, gloria a Dios. Entonces, al instituto. Pero yo el práctico le digo, la palabra de ciencia revela lo presente, descubre lo presente. La palabra de sabiduría siempre enfoca hacia el futuro, lo que vas a hacer, qué decisiones vas a tomar hacia el futuro. Así inclina. Pero es un conocimiento sobrenatural que viene de Dios. Cuando hablo la palabra de ciencia, conocimiento, pero es del presente. Y está muy relacionado con discernimiento de espíritus. Pero palabra de sabiduría, como sabiduría es hacer cosas, entonces se enfoca siempre hacia el futuro. O sea, dice qué debes hacer. Ahí está la diferencia, práctica. Amén. Muy bien, pastor. Mientras ahí se están escribiendo otras preguntas, todavía nos quedan algunos minutos dentro del programa. Sé que hay bastante hambre aquí de la iglesia, los que están conectados. Y entendemos que no solo hay ministros, ¿no? Hay también líderes y hermanos incluso que están empezando la fe y probablemente tienen ese deseo. Y sabemos, pues, por eso no queremos descalificar ninguna de las preguntas, ¿no? Que para algunos de pronto pueden ser ya conocidas, pero otros no. Pero en otro sentido también aclarando, ¿no? Otros aspectos que es de mucha bendición, pastor. Bien, aquí hay otra pregunta. La palabra dice cielo nuevo y tierra nueva. Ese significado es que habrá una nueva creación, ¿sí o no? Es escatología, pero en escatología, las cosas para nuestro beneficio, vamos a decir, nos da el Señor, pero hay dos posiciones ahí, porque ya Dios ha creado, pero también hay, como si no, por ejemplo, el ser humano ha sido restaurado por la obra salvífica del Señor. Dios hubiera dicho, no, esta raza humana se perdió.
ya lo consumimos y creamos otra raza humana. ¿Ves? Pero hay restauración, hay recuperación de lo creado. Entonces, Pedro nos da alguna señal ahí, dice que se va a purificar, serán purificados estos cielos, esta tierra. Entonces, para algo nuevo, ¿no? Y cuando Apocalipsis ya nos habla, dice, nos habla del aspecto geográfico, ¿eh? Dice, y el mar ya no existía. Porque está hablando de tierra nueva, pero el mar ya no existía. Entonces no puede hablar de algo que está creando nuevo, sino que esta tierra, así purificada, tratada por el Señor, y el Señor dijo, hay mucho mar, ya no está. Para que tengan la libertad de caminar, no hay mar, pues, en esta nueva condición de la tierra. Eso es lo que puede dar alguna pista, ¿no? Pero algunos se agarran de la palabra nuevo, entonces quiere decir que nada tiene que ver con lo anterior, ¿no? Es que yo todavía no he entrado en eso, ¿no? No manejo el hebreo, el griego, el arameo, castellano a las justas. Amén, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Probablemente aquí no menciona el texto, pero creo en Hechos, ¿no? Refiriéndose al libro de Hechos 2:30. Es una expresión. Esa es la forma de hablar, vamos a decir, de la gente. Es propio de nosotros también. Para evitar, vamos a ir así, dar todos esos detalles, entonces usamos, vamos a decir, hablamos de una parte, pero nos referimos al todo. Y entonces eso es lo que hacían ellos. Cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, no necesariamente está diciendo que no pronunciaron de repente en el bautismo el Padre, el Hijo, no, sino que diciendo, porque en el cristianismo lo que destaca es Jesucristo. Entonces no estaba estableciendo ahí, ¿cómo decir?, una doctrina. Cuando ya estaba, vamos a decir, claramente en Mateo, cuando dices bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Así que es una forma. Así que nosotros también usamos abreviaturas en nuestro lenguaje. Igualito también ahí han usado así una forma de abreviar un concepto largo, y lo dijeron en el nombre de Jesús. ¿Ya? Joel, tu audio. Disculpe, pastor. Tu audio, sí. Tu audio. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Bien. Usted habló de la naturaleza existencial, la naturaleza existencial, ¿no? Lo digo eso porque de la naturaleza existencial de nuestro Dios, y algunos creen pues que las personas que van a ser lanzados al lago de fuego, al infierno, estarán privadas totalmente de la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo se entiende eso, pastor, no? Para todos los oyentes, y si es que realmente como que Dios va a estar ausente totalmente y que ya no se desentiende, ¿no?, de todos los que están en el lado de fuego. ¿Cómo es en ese sentido, basado en la doctrina de la ¿no?, de la naturaleza existencial, pastor? Explicando. Sí, cosa difícil, dicen, pues, cosa difícil pregunten. Mira, el pecador ya condenado en el lago de fuego es una condición muy triste, trágica, que ya no está al alcance de la gracia salvadora. Eso es lo que los escritores han tratado de decir, ¿no? Que ya la gracia salvadora no les alcanza a ellos porque están ya con una sentencia declarada. Pero ahora, si nosotros pensamos que Dios existe en todo lugar, entonces tenemos que pensar, ¿y cómo está en el infierno? Hay respuesta. En el infierno está, ¿saben por qué? Por su naturaleza de juicio. Ahí está. No está expresando su amor, su gracia común, nada. Aquí en la tierra, para todo ser humano,
está la gracia común, no de salvación, sino de provisión, de cuidado. Pero en el infierno va a estar la presencia de Dios en su juicio, en su enojo, su ira contra el pecado. Pero ahí está Dios. Esa es la naturaleza del Señor. Muy bien, gracias, pastor. Muy correcto, ¿no? Bueno, porque sabemos que nosotros estaremos disfrutando la misericordia de Dios y allá Dios en presencia su ira, ¿no? Creo que estarán ellos alejados de esos atributos divinos. Muy bien, acá hay una pregunta, creo que esto es... Ya la última, ¿no? La última, sí. Pastor, pero me parece que esto es ya que tiene que contestar la región a través de una... Porque dice, ¿qué porcentaje, no, de la región estará lleno del Espíritu Santo? Creo que esta es una pregunta que por ahí se ha hecho. Creo que la región tendrá que hacer una encuesta. ¿En qué porcentaje cree que estamos llenos del Espíritu Santo en nuestra región? Un cálculo, pastor. O algo que comentar esta pregunta. Lo interesante es que cada cristiano tiene que tener bien direccionado su vida, pues. Yo le desafío. Tu destino como cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. No te contentes con menos. Eso debe ser. No estás pensando en el otro, si él recibe, no. Piensa en ti mismo. Si tu destino como cristiano es ser lleno del Espíritu Santo, no es por emoción, no por esto, sino porque la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Así que yo, por obediente al Señor, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Ese es mi destino, mi meta. Entonces no me contento con menos. A eso voy, a eso camino. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, amén, está al alcance de toda persona. Amén, gracias. Muy bien, gracias, pastor. Creo que ha sido, no sé si así ha sido el día de ayer, ha abordado muchas preguntas, sacando muchas dudas, aclarando y dando también tranquilidad a muchas inquietudes. Gracias, pastor. Y